crecimiento urbano pues generalmente se ha hecho aquí en la ciudad a últimas fechas, pues ya no tenía para dónde crecer, se ha hecho verticalmente. Cuando vas a restaurantes ves fotos de la ciudad de hace unos 50 años y ves que apenas la ciudad estaba pues unas pequeñas zonas pobladas y ahorita ha crecido exponencialmente, la verdad es que sí hay mucha población. Lo que estamos viviendo del crecimiento de la mancha urbana es un crecimiento desordenado, anárquico, fuera de toda norma, rebasando entre 30 y 40 años el plan parcial original que tenía. Por lo tanto, los servicios básicos son insuficientes, el transporte público insuficiente, lleno de carencias. Los fraccionamientos que están haciendo quitan las áreas verdes para hacer los fraccionamientos. Las urbes verticales del presente yerguen sus colosales estructuras como banderas desplegadas de cristal y acero, representando su veneración al desarrollo y a la modernidad, en contraste con una agónica ciudad horizontal que parece resistirse a esta inevitable transformación. Ha habido dos modelos diferenciados, un modelo de tradición europea que se conoce como un modelo compacto. Esta construcción de los condominios verticales que pues nacen a partir de la necesidad de estar concentrados en un solo lugar porque el territorio no es vasto. Este tipo de modelos suele estar basado en la zonificación, es decir, se crean áreas de ciudades que están destinadas solamente para ciertos usos, lo que permiten es reducir sobre todo las horas que uno invierte para transportarse de una actividad a otra. El otro modelo que tradicionalmente se conoce como el modelo americano, como un modelo disperso, ¿no? Donde grandes extensiones de territorio se han configurado como zonas urbanas. Con este modelo horizontal, más bien de territorios amplios, de posibilidades de seguir creciendo de forma indefinida, ilimitada, podríamos decir. Y esto obliga a invertir mucho tiempo y también muchos recursos energéticos y económicos para sostener este tipo de modelo. En donde hemos sufrido muchas transformaciones y si a esto lo agregamos pues un crecimiento poblacional importante, pues entonces las ciudades, por un lado, se han convertido en este espacio de competencia por la sobrevivencia. Entonces yo creo que eso nos ha llevado a ser sociedades muy agresivas, muy violentas. Estamos sometiendo a nuestra infancia a un tipo de estrés al que nosotros no fuimos educados. Que nos hemos expandido mucho, ha sido como el tema de discusión cuando hablamos de crecimiento porque estamos creciendo territorialmente. Claramente estos dos modelos se hayan venido desarrollando hasta el siglo XXI con sus pros y sus contras en los dos casos. Las ciudades clásicas, diseñadas en básicas cuadrículas horizontales y habitadas por algunos cientos o miles de habitantes, están siendo desplazadas por urbes descomunales en las que millones de ciudadanos cohabitan en el vértigo citadino. Empezamos a crecer más verticalmente, por decirlo así, en los años 40, 50, 60, 70. Al haber mucho territorio, pues hay la posibilidad de seguir creciendo. La tierra es barata y como la tierra es barata, pues hay posibilidad de tener más espacio, ¿no? Está bajando el crecimiento poblacional, pero las ciudades han tenido una dinámica de mayor crecimiento. Las ciudades crecen más rápido que la población. Esto quiere decir que tenemos ciudades menos densamente pobladas en los centros de las ciudades y esa población se distribuye de manera más uniforme en las periferias de las ciudades, generando unas grandes manchas urbanas. Estas ciudades fueron trazadas en las leyes de Indias que los españoles construyeron desde el siglo XVI. Eran cuadrículas bien determinadas, el tamaño de las casas, el nivel de las casas. El problema es que llegó, si hablamos de colonialismo, quizás llegó el sueño americano y el modelo de Los Ángeles. El modelo de Los Ángeles es el modelo que viene a romper esta armonía inicial en la dispersión. Construir fraccionamientos. Las élites se van separando del pobrerío. En este caso, el oriente para los pobres, el poniente para los ricos. No es exactamente así, pero en el imaginario sí es. Y empezaron a crecer pues paulatinamente. Vemos muy pocos, si visitamos el centro de la ciudad, vemos muy pocos edificios altos.
En principio estaríamos pensando que la ciudad contemporánea se dirige más a un modelo compacto de ciudad, pero ya no con un solo centro urbano, sino con una serie de centros urbanos que se llaman centralidades o nuevas centralidades, con las cuales se organizarían las ciudades. Creo que en el momento en que nos encontramos actualmente es en donde esta competencia por cada quien abrirse su espacio de manera independiente nos ha llevado a una escasez de los recursos, a vivir una serie de limitaciones, a erosionar el capital natural que sustenta la ciudad. Hay entornos urbanos en donde la población tiene que gastar más del 30% de su ingreso en desplazarse. Y no estamos siendo conscientes del tipo de sociedad que estamos construyendo. ¿Cómo es posible que en esas ciudades, para ir por un litro de leche, necesites gastar un litro de gasolina? Ciudades mal planeadas, con una tendencia a la construcción que ha demostrado a través de los estudios de investigación que generan mayor nivel de estrés. Principalmente está siendo impulsado por la eficiencia en el uso de recursos. Hay mucho más cosas que podemos compartir si estamos cerca que si estamos distantes. América Latina debe ser uno de los peores ejemplos del mal crecimiento de las ciudades. Las ciudades del mundo actual experimentan un desarrollo incesante y exigen opciones de vivienda más eficientes para su población. El modelo de verticalidad que se nos propone como alternativa no se ha consolidado y en él todavía navegamos entre el asombro y la incertidumbre. Al haber mucho territorio, pues hay la posibilidad de seguir creciendo. El modelo americano como un modelo disperso, ¿no? Donde grandes extensiones de territorio se han configurado como zonas urbanas. Esto quiere decir que tenemos ciudades menos densamente pobladas en los centros de las ciudades y esa población se distribuye de manera más uniforme en las periferias de las ciudades, generando unas grandes manchas urbanas. En la era moderna, las ciudades se han configurado en base a necesidades diferentes. La tecnología nos provee alternativas de desarrollo inusitadas. Pero de la mano de este crecimiento, surgen problemáticas nuevas que ponen en jaque a todos los sistemas urbanos. Tenemos que estar hablando también en esta inadecuada planeación de los espacios. Cada vez tenemos menor convivencia. Se esperaba que esta construcción de los condominios verticales favoreciera las condiciones de antaño y, oh sorpresa, nos encontramos, mientras que la norma internacional para la construcción de vivienda marcaba como 40 metros de espacio construido, ahora tenemos apartamentos, tenemos conjuntos habitacionales donde se tienen 22 metros cuadrados construidos, que son reducidos, hacinados, que hay contaminación por ruido. Cuando la tierra empieza a ser apropiada, cuando el agua empieza a ser apropiada, cuando los medios de comunicación y de transporte empiezan a ser apropiados por pequeños grupos, entonces ahí es cuando las ciudades toman la forma de espacios de control, de espacios de especulación y espacios en una forma que les da el mercado más que un principio de comunidad. Estamos construyendo una sociedad que no la estamos decidiendo. Nos estamos formando como sociedad en consecuencia de nuestros propios actos y no estamos siendo conscientes del tipo de sociedad que estamos construyendo. Las ganas o la cultura de acceder a la residencia, hasta hay personas que compran lejos, desarrollos que sabemos que son un fracaso, por el precio de la tierra es el único lugar donde pueden tener acceso a una residencia propia. Lo que llega y que se pone en forma espontánea y no tiene servicios va a ser una serie de problemas, sea una ciudad vertical o sea horizontal. Hablando de estas nuevas generaciones postmilenio, pues fueron generaciones que empiezan a vivir en un mundo cada vez más poblado, pero con una sensación interna de vacío,
una sensación interna de vivir entre mucha gente, pero con estados de soledad, de angustia existencial. En general, con la explosión demográfica de un siglo para acá, con la industrialización fuerte que se dio en todos los países, la tendencia fue el crecimiento de las ciudades. América Latina debe ser uno de los peores ejemplos del mal crecimiento de las ciudades. Toda América Latina tiene el mismo problema de ciudades que se dispersaron. Tenemos una concentración en la ciudad capital, esto ocurre en todas las ciudades de América Latina. La concentración de servicios están en el municipio capital, pero la dispersión se da hacia afuera porque es la tierra más barata. Entonces, el modelo de desarrollo más vertical que horizontal principalmente está siendo impulsado por la eficiencia en el uso de recursos. Hay mucho más cosas que podemos compartir si estamos cerca que si estamos distantes. El trepidante desarrollo de las últimas décadas nos enfrenta a desafíos inminentes: deforestación, pérdida del equilibrio ambiental, marginalidad y pobreza son algunas de las plagas bíblicas del mundo moderno que pondrán a prueba la eficiencia del modelo vertical en un corto plazo. La forma de las ciudades tiene mucho que ver con otra serie de factores sociales y políticos sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, uno de los problemas ha sido el patrón de ocupación. Este patrón de ocupación ha sido expansivo, lógica de conquistar grandes imperios, ¿no? Cómo dejamos nuestra huella en el planeta a lo largo del tiempo. En Europa y en parte de Estados Unidos tienden a construirse ciudades altamente densificadas que tratan de sacar el mayor provecho del suelo urbanizado. Mientras que, sobre todo la ciudad latinoamericana, tendemos a expandernos hacia las periferias. Esto quiere decir que tenemos ciudades menos densamente pobladas en los centros de las ciudades. El Estado sigue apostando a este modelo donde cada quien tiene que comprar su propia casita, ¿no? El modelo europeo nos demuestra que la vivienda en renta es mucho más efectiva para la densificación de la ciudad y para la compactación de la ciudad. Y entonces tenemos que cambiar la política de vivienda. Se empezó a percibir como una ciudad, pues así, casi todas las casas se hacían de un nivel o dos. Y así le entendíamos, así pues les gustó a las personas que iniciaron. Y pues todavía a las generaciones les gustó seguir con esa configuración. Lo que pasa es que en el momento en que superamos ya 4 millones de habitantes, resulta que las distancias se empiezan a hacer ya bastante largas y llegar de un lugar a otro de la ciudad pues se convierte en un gran problema, que antes no lo era, ¿no? Hemos visto que en términos urbanos este crecimiento expansivo se traduce en una muy baja eficiencia en el uso de los recursos y esto se traduce también en cómo las infraestructuras pues van perdiendo eficiencia y van perdiendo viabilidad en la medida que se va expandiendo la ciudad. Nos sentimos seguros si tenemos un pedazo de tierra. Por eso mucha gente no le apuesta a la construcción vertical. Aparte, hay que ser sinceros. Muchas veces la construcción vertical cuesta caro. Bueno, pues obviamente creo que es un tema de espacio, ¿no? El hecho de que exista una ciudad vertical, pues también puede apoyar de alguna manera a la población. Sin embargo, pues también se incrementan los costos. Preocupa el crecimiento desmedido de la sociedad. Preocupa que le apostemos más a la ciudad. La verticalidad arquitectónica adoptada por las ciudades del mundo en función de una alta demografía tendrá que resolver la demanda de 6.000 millones de habitantes, cifra que para 2050 podría aumentar a 9.000 millones.
El modelo de desarrollo más vertical que horizontal principalmente está siendo impulsado por la eficiencia en el uso de recursos. Hay mucho más cosas que podemos compartir si estamos cerca que si estamos distantes. Tienden a construirse ciudades altamente densificadas. El Estado sigue apostando a este modelo donde cada quien tiene que comprar su propia casita, ¿no? Y entonces tenemos que cambiar la política de vivienda. Los planes de crecimiento urbano implementados por los gobiernos de los países no han sido ni serán eficientes si se siguen ignorando aspectos fundamentales en materia ambiental y social, pues la ciudad va ganando terreno al espacio rural, sustituyendo grandes áreas del ecosistema por asfalto y devastación. El modelo americano de ciudad extendida, que pensábamos de que pues era muy bueno promover este modelo porque fomentábamos el consumo, ¿no? Y el consumo de carros y el consumo de gasolina. Pues sí, pero no es que se les olvidó meter en la ecuación recursos naturales ilimitados para producir toda esa gasolina ilimitada. Sin embargo, hay cada vez menos capacidad adquisitiva en unas poblaciones para acceder a estas formas de transporte. Entonces, lo que está ocurriendo con el modelo de crecimiento expansivo es que hay entornos urbanos en donde la población tiene que gastar más del 30% de su ingreso en desplazarse. Con este modelo horizontal, pues ese es uno de los principales problemas que se están generando, ¿no? El despilfarro de recursos materiales, pero también recursos humanos. Estamos entrando a una etapa de cambio de paradigma y por supuesto esto supone términos de una situación límite, donde es urgente el repensamiento de la ciudad. Nos ha llevado a una escasez de los recursos, a vivir una serie de limitaciones. ¿Por qué? Por la distancia que se ha venido incrementando desde lugares de vivienda a los lugares de trabajo. En 15 minutos estabas en cualquier lugar. Ahora hay personas que necesitan una hora y media, hasta 2 horas para poder llegar desde su residencia hasta el lugar de trabajo. Lo que hace la ciudad está polarizando completamente. Vemos cada vez más pobreza. Yo creo que nos va a ser muy difícil entender realmente nuestro impacto sobre el medio ambiente, sobre el territorio y sobre el futuro de las ciudades. Pues sabemos ir a la luna, por ejemplo, ¿no? Y no sabemos medir exactamente cuál es nuestro impacto sobre el territorio. Nos hace falta vertirle mucha inteligencia y mucha innovación en la manera de pensar y de trabajar. Cuando uno tiene un modelo de desarrollo expansivo, entonces hay que multiplicar los satisfactores y eso demanda naturalmente un mayor uso de recursos. Ciudades mal planeadas, con una tendencia a la construcción de edificios verticales. En las ciudades futuristas, un rascacielos habitacional podría concentrar en un solo complejo todos los servicios como educación, trabajo, recreación y transporte, además de un consumo sustentable basado en energías alternativas que le devolvería a la naturaleza espacios y recursos que le hemos arrebatado. No vale presionar la expansión urbana de las ciudades. O sea, una sociedad que encara la construcción de un proyecto de ciudad de manera más corresponsable puede ser más racional y más rentable económicamente. Para hacer un modelo de qué es lo que es más conveniente en términos de altura, si queremos ahorrar en cuestiones de energía, ¿no? Y también en cuestiones de transporte. Partiendo de que el modelo de una ciudad más compacta nos dice que es lo más conveniente, la ciudad compacta sobre la ciudad dispersa. Las viviendas van a ser colectivas, la movilidad va a ser colectiva, todo va a ser colectivo y tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que cambiar de mentalidad forzosamente, tenemos que resolver aspectos estructurales. Pero debemos de solventar los aspectos estructurales, económicos de la pobreza. Definitivamente las ciudades verticales tienen mayor posibilidad de aceptar mayor densidad de poblaciones con mejores servicios y un transporte colectivo. Yo creo que hay que pensar que somos parte de un gran sistema y que no podemos pensar en individuales.
partiendo de eso, yo creo que debemos de empezar a tomar medidas para fundamentar, para cimentar ese crecimiento en vertical, ¿no? Creo que una parte importante es que nosotros tengamos la conciencia de que no estamos aquí en la ciudad solos, que compartimos la ciudad con millones de habitantes y que tenemos que entender el comportamiento que nosotros sigamos se replica ya no nada más en mí, sino en otros 3 millones de habitantes. Entonces los comportamientos equivocados o insustentables que se replican por millones causan un impacto muy grave, ¿no? La responsabilidad que tenemos como ciudadanos de construir algo y no esperar únicamente lo que me den o lo que decidan, sino que también nosotros podemos generar acciones que contribuyan a mejorar nuestras condiciones de vida en la calle, en el barrio, en la ciudad. Lo que podemos hacer en el primer cuadro es compactar, mejorar los servicios, pero compactar, y el uso mixto. Esto no es una cosa que estemos inventando. Eso se usó para redensificar ciudades como París, como Londres, como Roma, como Nueva York, que es un éxito urbano impresionante en Nueva York. El poder de la ciudad vertical es innegable, mientras las nostálgicas ciudades horizontales agonizan. Pero, ¿podrán estas modernas acrópolis prismáticas consolidar un modelo que armonice la superficie natural con el bienestar global? Sin duda, es una interrogante que tal vez encuentre una mejor respuesta desde el cielo.